Capítulo 111. Abril de 1953. La quietud de las primeras horas de la mañana en Nueva Delhi era muy diferente de la tormenta de actividad que tenía lugar a 1000 kilómetros de distancia en el desierto. En Pokhran, los preparativos ya estaban en marcha y meses de trabajo empezaban a tomar vida. Rohan había pasado incontables horas desarrollando el marco para la Guardia de Seguridad Nacional, MSG, y ahora se avecinaba el verdadero desafío: reclutar y entrenar una fuerza que pudiera asegurar el futuro de la nación. No se trataba solo de entrenar soldados. Se trataba de prepararlos para un mundo que Rohan entendía mucho más fácilmente que cualquier otra persona en la sala, aunque nadie pudiera saber por qué. Desde la ventana de su oficina, Rohan podía ver cómo la ciudad despertaba. Se volvió hacia su escritorio, donde estaba sentado Neeraj con la lista final de reclutas extendida ante él. Habían estado haciendo esto durante horas, pero ninguno de los dos mostraba signos de desaceleración. Son los mejores hombres que pudimos encontrar, dijo Neeraj, con un dejo de vacilación en la voz. Pero nunca han visto nada parecido al entrenamiento que has planeado. Rohan asintió, con la cabeza en otra parte. Tendrán que estar preparados. Su tono era tranquilo. Las amenazas para las que nos estamos preparando no se parecen a nada que hayan enfrentado antes. Neeraj frunció el ceño y levantó la vista de los papeles. ¿Sigues diciendo eso, señor? ¿Para qué nos estamos preparando exactamente? Estamos listos para las insurgencias, esto no es nada nuevo. ¿Qué es diferente ahora? Rohan se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Las líneas se están difuminando, Neeraj. Entre la guerra y la paz. Entre los soldados y los terroristas. La tecnología está evolucionando, la ideología está evolucionando. Los enemigos a los que nos enfrentaremos no son como los que conocemos. No llevarán uniformes. No lucharán en los campos de batalla. Atacarán en las sombras, en las ciudades, en lugares que consideramos seguros. Y tenemos que estar preparados para eso. Neeraj se recostó en su asiento y pensó en las palabras de Rohan. Había algo en la forma en que Rohan hablaba, como si estuviera extrayendo información de un pozo de conocimiento más profundo. Neeraj siempre había confiado en sus instintos, pero había un peso en las palabras de Rohan hoy que lo hacían sentir incómodo. Volvió a mirar la lista de nombres, los mejores representantes de las agencias militares, policiales y de inteligencia de la India. Estos hombres eran veteranos curtidos en la batalla, pero incluso Neeraj no estaba seguro de si estaban listos para lo que Rohan tenía en mente. Solo espero que puedan con ello, murmuró Neeraj, tocando con los dedos el borde del papel. Este entrenamiento los llevará al límite. No tienen otra opción, dijo Rohan en voz baja. Porque si no pueden soportarlo aquí, nunca sobrevivirán allí. Un golpe en la puerta los interrumpió y el coronel Arvind Singh entró en la oficina. Primer ministro, saludó el coronel Singh, asintiendo con la cabeza hacia Rohan y luego mirando a Neeraj. El primer grupo de reclutas está llegando a Pokhran. Los 50 seleccionados según la lista son los mejores en cuanto a formación militar, de inteligencia y policial. Todos con experiencia en operaciones especiales. Rohan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad mientras el coronel hablaba. El aislamiento de Pokhran, el duro desierto, el terreno implacable, todo era parte del plan. Estos hombres no solo iban a ser entrenados, sino que iban a ser transformados. ¿Cuánta confianza tiene en estos hombres, coronel? Preguntó Rohan sin darse la vuelta. Sin duda. No era propio de él. Son los mejores que tenemos, dijo finalmente. Pero este entrenamiento es diferente a todo lo que hemos hecho antes. Hemos incluido pruebas de estrés psicológico, transmisiones de inteligencia en vivo. Estos hombres serán llevados hasta el límite. Algunos podrían no lograrlo. Rohan se giró y miró a Singh con expresión indescifrable. Bien. Necesito saber quién se rendirá. Neeraj movió incómodo, pero no dijo nada. Había visto cómo los estándares de Rohan habían aumentado en los últimos meses. Neeraj comprendió que Rohan se estaba preparando para algo mucho más grande de lo que nadie más imaginaba, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a presionar a esos hombres para que estuvieran listos para ello? ¿Y era realmente necesario? El mundo está cambiando, coronel, dijo Rohan, acercándose. No se trata de lidiar con las amenazas de hoy. Se trata de las que ni siquiera podemos ver todavía, las que están justo en el horizonte. El NSG tiene que ser más que una fuerza de élite. Tiene que ser adaptable, inteligente e implacable.
No pueden dudar. No pueden fallar, porque allí los errores cuestan vidas. No tendremos el lujo de aprender de ellos en el campo. Singh asintió con la cabeza y apretó la mandíbula. Los presionaremos. Más fuerte que nunca. La expresión de Rohan se suavizó, pero su determinación no vaciló. Llévenlos más allá de sus límites, coronel. Solo los más fuertes pueden soportar el peso de ser un comando NSG. Una semana después, el viento del desierto aullaba cuando el primer grupo de reclutas llegó a Pokhran. 50 hombres descendieron de los camiones, con el rostro endurecido por años de servicio, pero incluso ellos se detuvieron un momento mientras contemplaban el paisaje árido y hostil. Cada hombre sabía que este no sería un entrenamiento común y corriente. El coronel Singh se paró frente a ellos, con su voz aguda y autoritaria mientras se dirigía a los reclutas. Los han seleccionado porque son los mejores. Pero entiendan esto. Ser el mejor no garantiza que lo logren. Este entrenamiento los pondrá a prueba de maneras que nunca han experimentado. Algunos de ustedes se derrumbarán. Algunos de ustedes fracasarán. Los hombres permanecieron firmes, pero muchos de ellos se movieron levemente y se miraron entre sí. Todos habían estado en combate, algunos habían sobrevivido a situaciones que destrozarían a la mayoría de los hombres, pero había algo en la voz de Singh. Esto era diferente. No se trataba solo de sobrevivir a otra misión. La voz del coronel Singh volvió a sonar a través del viento. Recibirán entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, guerra urbana, explosivos y toma de decisiones en situaciones de crisis. Pero no se trata solo de fuerza física. Se enfrentarán a un estrés mental como nunca antes. Su capacidad para pensar bajo presión determinará si tienen éxito. Y su éxito determinará si otros viven o mueren. Los hombres intercambiaron miradas y surgió entre ellos un entendimiento silencioso. Sabían lo que es la resistencia. Conocían el dolor. Pero eran las pruebas mentales, el estrés constante, lo que ponía nerviosos a algunos de ellos. Un par de soldados endurecidos apretaron los puños, las mandíbulas apretadas. Otros miraban fijamente hacia adelante, con expresiones ilegibles. El entrenamiento comenzó esa tarde. Los días se fueron confundiendo mientras los reclutas eran llevados al límite físico y mental. Corrieron por el desierto bajo el sol abrasador, aprendieron a navegar en complejos escenarios de guerra urbana y desactivaron explosivos con manos temblorosas. Pero no fue el desgaste físico lo que los agobió, sino la presión psicológica. Cada decisión debía tomarse en cuestión de segundos. Vidas, reales o simuladas, dependían de ello. Algunos hombres vacilaron. Vacilaron. Y en este entrenamiento, la vacilación era un fracaso. Una noche, después de un ejercicio especialmente agotador en el que 3 reclutas fueron retirados del campo, el coronel Singh reunió a los hombres alrededor de una fogata. El desierto estaba oscuro y el viento se llevaba el calor del día, dejando un frío intenso en el aire. Los reclutas estaban exhaustos, mental, física y emocionalmente, pero permanecieron sentados en silencio mientras Singh hablaba. Este entrenamiento no consiste solo en superar el programa, dijo Singh, con voz tranquila pero firme. Se trata de prepararte para las peores situaciones a las que te enfrentarás jamás. Terroristas, insurgentes, agentes extranjeros, todos están evolucionando. No luchan según las reglas que ya conoces. Y si te rindes aquí, si vacilas, te rendirás en el campo de batalla. Y cuando eso sucede, la gente muere. Los hombres permanecieron sentados en silencio. Algunos miraban las llamas, perdidos en sus pensamientos. Otros contemplaban la interminable extensión del desierto, preguntándose cómo lograrían sobrevivir al día siguiente, y mucho menos a todo el entrenamiento. De regreso en Nueva Delhi, Rohan recibía actualizaciones diarias del coronel Singh. Los informes eran detallados, pero Rohan no necesitaba los números ni las estadísticas. Él sabía lo que estaba sucediendo. Los hombres estaban siendo destruidos y reconstruidos. Los más fuertes entre ellos estaban llegando a la cima, los que podían soportar el peso de lo que estaba por venir. El proceso fue lento, brutal, pero necesario. Rohan se recostó en su silla y contempló la ciudad. El mundo estaba cambiando. Las amenazas a las que se enfrentaban todavía estaban a años de distancia, pero estaban llegando. Y cuando llegaran, el NSG estaría listo. Rohan no se hacía ilusiones sobre el costo de lo que pedía, pero sabía que la alternativa de no estar preparado era mucho peor. Los cimientos se iban sentando, un soldado a la vez.
Cada decisión, cada desafío, los iba transformando en algo más de lo que habían sido antes. Algo más nítido, más fuerte y, lo más importante, adaptable a un mundo que ya no estaba limitado por reglas. En unos pocos años, el mundo cambiaría. Los terroristas evolucionarían, las armas avanzarían y la tecnología reescribiría el campo de batalla. Pero cuando ese momento llegara, la India no se dejaría sorprender. El NSG sería la punta de lanza, listo para enfrentar cualquier amenaza, conocida o desconocida. Rohan se apartó de la ventana, pensando ya en el futuro. El camino que tenían por delante era largo e incierto, pero estaban dispuestos a recorrerlo. La seguridad de la nación, su supervivencia, se estaba construyendo ahora mismo en el calor del desierto de Pokhran. Y pronto, el mundo sabría lo que significaba enfrentarse a la Guardia de Seguridad Nacional. Capítulo 112. Era una tarde tardía y Rohan estaba sentado en su escritorio, rodeado de informes que detallaban el estado de la producción lechera en Kerala. El suave ruido del viento susurrando en lo alto no logró romper la ansiedad de la habitación, ni tampoco calmó el nudo que se apretaba en su pecho. Las cifras que tenía ante sí eran malas. La India, con sus tierras fértiles y sus agricultores trabajadores, seguía rezagada en la producción lechera. Y Kerala, aunque mostraba potencial, estaba lejos de alcanzar los estándares mundiales. Rohan se frotó las sienes. Sabía que la respuesta no estaba solo en una mejor gestión, sino en el ganado mismo. Las razas autóctonas, aunque resistentes, no podían igualar la producción de leche de sus contrapartes europeas. La solución en concreto fue el mestizaje, incorporando razas europeas de alto rendimiento y combinándolas con razas autóctonas que pudieran soportar el clima de la India. La raza Sunandini en Kerala había demostrado un potencial temprano, pero esto era solo el comienzo. Su idea de Suiza. Los suizos, mundialmente conocidos por su experiencia en productos lácteos, habían estado proponiendo discretamente una asociación durante meses. La raza parda suiza, en particular, ya había conseguido éxito en proyectos de cruces a nivel mundial. Pero Rohan no solo pensaba en importar razas extranjeras. Pensaba en algo más grande. Un nuevo tipo de ganado que cambiaría para siempre la faz de la industria lechera india. La puerta se abrió con un crujido y entró Neeraj, trayendo los últimos datos del Departamento de Agricultura. Sus pasos eran rápidos, pero su expresión era tensa. Dejó el grueso expediente sobre el escritorio y miró a Rohan. Las cifras no están donde las necesitamos, dijo en voz baja. Kerala muestra cierta mejora, pero no es suficiente para satisfacer nuestra demanda. Rohan no levantó la vista. Sus dedos tocaron distraídamente el borde de la mesa. Necesitamos algo más que mejorar, Neeraj. Si seguimos trabajando con las razas que tenemos ahora, nunca nos pondremos al día. Se reclinó y cerró los ojos por un breve momento. La propuesta suiza es nuestra respuesta. Sus razas son más productivas, pero no podemos simplemente dejarlas en nuestro clima. Tenemos que adaptarlas, hacerlas nuestras. Neeraja sintió, aunque había vacilación en su voz. Ya hemos tenido cierto éxito con la raza Sunandini, pero estás hablando de ampliarla a todo el país. Kerala es solo un estado. ¿Pueden los granjeros manejarlo, especialmente en regiones como Gujarat y Rajasthan? No respondió de inmediato, perdido en sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia Neeraj. No se trata solo del ganado. Se trata de darles a los ganaderos las herramientas que necesitan. Inseminación artificial, atención veterinaria, educación, necesitamos a los suizos para algo más que sus vacas. Necesitamos su conocimiento, su experiencia. Neeraj frunció el ceño y volvió a hojear el informe. Tendremos que conseguir que los agricultores se sumen desde el principio. Este no puede ser otro programa impuesto por el gobierno. Si no ven los beneficios, si no lo aprueban, fracasará. Igual que los demás. Antes de que Rohan pudiera responder, alguien llamó a la puerta con fuerza. El doctor Salim, uno de los principales expertos agrícolas de la India, entró con una pila de papeles bajo el brazo. Su habitual actitud tranquila estaba presente, pero había cierta tensión en su frente. Los saludó a ambos, acercando una silla. He analizado la propuesta suiza, dijo el doctor Salim, dejando los papeles a un lado. Nos ofrecen mucho. Tecnología, programas de cría, conocimientos veterinarios, pero tenemos que pensarlo con cuidado. Ellos también tienen sus propios intereses en mente. Rohan asintió levemente. Lo sé.
Para ellos no se trata solo de productos lácteos. Se trata de mostrar su tecnología agrícola a nivel mundial. Pero eso no significa que no podamos beneficiarnos. El doctor Zalim se inclinó hacia adelante. Es cierto, pero necesitamos algo más que ganado importado. Necesitamos infraestructura, centros de capacitación, servicios veterinarios y educación para nuestros agricultores. Los suizos no pueden hacer todo eso por nosotros. Tiene que venir de aquí, desde abajo. Los labios de Rohan se curvaron en una pequeña sonrisa. Exactamente. No estamos buscando una solución rápida. Estamos construyendo una economía lechera sostenible. Los suizos pueden ayudarnos a lograrlo, pero el futuro está en nuestras manos. Neeraj añadió. Funcionó en Kerala porque involucramos a los agricultores desde el principio. Más de 2000 de ellos participaron al final. Si vamos a ampliar esto a lugares como Gujarat y Punjab, necesitaremos una participación aún mayor. Agricultores que lideren a otros agricultores y ejerzan una influencia de igual a igual. Rohan se volvió hacia el gran mapa de la India que colgaba de la pared y recorrió con los dedos los estados. Comenzaremos con Kerala, pero quiero proyectos piloto en Gujarat, Punjab y Rajasthan. Cada región tiene necesidades diferentes. Los suizos pueden ayudar con la ciencia, pero la implementación debe estar a cargo de nosotros. Esto no puede hacerse desde arriba. El doctor Zalim asintió, pero enarcó una ceja. Señor, usted sabe tan bien como yo que los programas de mejoramiento genético llevan tiempo. Estamos considerando que pasarán años antes de que veamos resultados importantes. ¿Cómo manejamos las expectativas? Los agricultores no pueden darse el lujo de esperar resultados a largo plazo. Necesitamos comunicarlo claramente. El rostro de Rohan se ensombreció cuando apartó la vista del mapa. Lo sé. Ese es el desafío. Pero este proyecto no se trata solo de la producción de leche. Se trata de crear estabilidad y sostenibilidad. Si lo hacemos bien, en 10 años India no solo será autosuficiente, sino que también exportará leche. Neeraj le lanzó una mirada. Señor, ¿de verdad cree que los agricultores se lo van a creer? Les estamos pidiendo que cambien prácticas que tienen siglos de antigüedad. Y seamos sinceros, no todo el mundo está de acuerdo con las asociaciones extranjeras. Todavía hay mucha resistencia a las técnicas modernas. Rohan sostuvo la mirada de Neeraj y mantuvo la voz firme. Lo harán si ven los resultados. Necesitamos crear historias de éxito, agricultores que hagan que funcione. Una vez que vean lo que es posible, la resistencia se romperá. El doctor Zalim se recostó en su asiento, con el ceño fruncido. Tendremos que tener cuidado con la exposición mediática. Si la prensa se entera de esto demasiado pronto, recibiremos una reacción negativa de todos los sectores. Conservadores, políticos e incluso algunos dentro de la comunidad agrícola. Rohan asintió y se paseó lentamente mientras hablaba. Por ahora lo mantendremos en secreto. Haremos pruebas, demostraremos y luego dejaremos que los resultados hablen por sí mismos. Una vez que el éxito sea visible, hasta los críticos más duros tendrán que tomar nota. Neeraj se puso de pie, encogiéndose de hombros. Muy bien, entonces empezaré a redactar la propuesta formal para que la firmen los suizos. Tenemos que cerrarles el trato antes de que alguien más empiece a husmear. Doctor Zalim, ¿coordinará usted los programas piloto? El doctor Zalim asintió con la cabeza. Sí, pero primero tendré que establecer centros de entrenamiento en cada región. No podemos enviar ganado allí sin el apoyo adecuado. Los suizos han ofrecido entrenadores y tendremos que integrarlos con nuestros equipos locales. Rohan miró hacia la ventana, donde la luz se desvanecía y se convertía en el crepúsculo. No se trata solo de leche, dijo en voz baja. Se trata de darles esperanza a los agricultores. Un futuro. Si lo hacemos bien, cambiaremos el panorama agrícola de la India. Millones de vidas se verán transformadas. La sala quedó en silencio por un momento. Neeraj y el doctor Zalim intercambiaron miradas, ambos sintiendo la verdad de las palabras de Rohan. Lo haremos bien, dijo Neeraj en voz baja, con su cinismo habitual desaparecido por un momento. Tenemos que hacerlo. Rohan asintió por última vez, con determinación en sus ojos. Bien. Pongámonos a trabajar. Capítulo 113. Mayo de 1953. Delegaciones indias y suizas se reunieron para la firma oficial del proyecto lácteo indo-suizo. Rohan se sentó a la cabecera de la mesa. Este no era simplemente otro acuerdo comercial o gesto diplomático.
Este acuerdo tenía el potencial de cambiar las vidas de millones de agricultores indios. Frente a él, el señor Frank Meyer, embajador suizo, estaba sentado tranquilamente, esperando el momento en que ambas partes pusieran la pluma sobre el papel. A su lado estaba el doctor Erich Schneider, un experto agrícola suizo que había contribuido decisivamente a elaborar los aspectos técnicos del acuerdo. Sus rostros, aunque serenos, reflejaban la seriedad de lo que estaba a punto de suceder. Neeraj, sentado al lado de Rohan, repasó los documentos una última vez. El doctor Salim también estaba presente. Rohan miró alrededor de la habitación, escuchando las conversaciones en voz baja y los ocasionales carraspeos. Finalmente habló, con voz firme pero llena de significado. Hoy no estamos firmando simplemente un papel. Este acuerdo marca el comienzo de un nuevo capítulo para la industria láctea de la India, un capítulo en el que nuestros agricultores tendrán más poder, en el que la tradición se unirá a la ciencia moderna y en el que la colaboración transfronteriza nos ayudará a crear un futuro sostenible. Meyer asintió con la cabeza y su voz era cálida. Primer ministro, es un honor para Suiza ser parte de este viaje. Nuestro objetivo es compartir nuestro conocimiento, pero también aprender del rico patrimonio agrícola de la India. Hemos visto un gran potencial en el trabajo realizado con las razas Unandini en Kerala. Ahora, juntos, tomaremos esas lecciones y las expandiremos al resto de su país. Rohan se inclinó hacia adelante y colocó las manos planas sobre la mesa. Sí, la raza Unandini nos ha demostrado lo que es posible. Al cruzar nuestro resistente ganado nativo con la raza Brown suiza, hemos visto un aumento en la producción de leche y, al mismo tiempo, hemos mantenido la capacidad del ganado para prosperar en nuestro desafiante clima. Pero lo más importante de este acuerdo es que va más allá del ganado. Estamos hablando de educación, infraestructura y sostenibilidad a largo plazo. Neeraj, que aún mantiene el acuerdo, añadió. El proyecto lechero indo-suizo no se trata solo de importar ganado. Esa es solo una parte de la solución. Estamos aportando la experiencia suiza para ayudarnos a construir centros de inseminación artificial, mejorar la atención veterinaria y capacitar a nuestros granjeros en técnicas de cría modernas. Así es como garantizamos el éxito de este programa. El doctor Salim, que ha estado muy involucrado en cada paso del proceso, habló. Ya hemos visto lo que esto puede hacer en Kerala. La raza Unandini se ha adaptado a las condiciones locales y ha demostrado ser una vaca fuerte y de alto rendimiento. Ahora, ampliaremos esto a otros estados, Gujarat, Punjab y Rajasthan. Estas zonas tienen diferentes climas y necesidades, y ahí es donde entra en juego la experiencia suiza. No solo nos dan ganado, sino que nos ayudan a crear un sistema que perdure. El doctor Schneider, experto agrícola suizo, asintió con la cabeza. Siempre nos hemos centrado en garantizar que las razas que introducimos sean adaptables. La raza Swiss Brown es conocida por su producción de leche, pero no se adapta a todos los climas. Nuestro objetivo es desarrollar una raza aquí en la India que combine lo mejor de ambos mundos. Alta producción de leche y resistencia a las condiciones locales. Rohan sintió que el entusiasmo en la sala crecía a medida que continuaba la conversación. No se trataba solo de importar soluciones extranjeras. Se trataba de adaptarlos a las condiciones de la India, de hacerlos trabajar para los agricultores indios. Se reclinó en su silla, sabiendo que había llegado el momento de hacerlo oficial. Señor Meyer, si todos estamos de acuerdo, creo que deberíamos proceder a la firma, dijo Rohan, mirando fijamente al embajador suizo. El señor Meyer sonrió y cogió su pluma. Sí, señor primer ministro, hagamos historia. A medida que los documentos pasaban de mano en mano, el silencio se apoderó de la sala. Rohan repasó con atención los puntos finales una última vez. El acuerdo, tal como estaba redactado, permitiría la introducción de ganado marrón suizo en la India, pero también incluía disposiciones clave para capacitación, educación y desarrollo de infraestructura a largo plazo. Este no fue solo un acuerdo comercial, fue un modelo para el futuro de la industria láctea de la India. Rohan respiró profundamente, cogió su bolígrafo y firmó con su nombre al final de la página. El peso del momento lo golpeó de lleno cuando le entregó el documento al señor Meyer, quien lo firmó con el mismo cuidado deliberado. La sala, que momentos antes había estado en silencio, de repente estalló en aplausos. Los funcionarios de ambos lados se pusieron de pie, intercambiaron apretones de manos y gestos de aprobación. El acuerdo estaba cerrado. Era oficial.
Neeraj, que había estado observando todo de cerca, se inclinó hacia Rohan. Lo hicimos. Está firmado. Pero el verdadero trabajo comienza ahora. Rohan sonrió levemente, pensando en el futuro. Sí, este fue solo el primer paso. Ahora tenemos que asegurarnos de que funcione en el campo. Los agricultores necesitan confiar en nosotros y debemos mostrarles los beneficios de este proyecto. El doctor Zalim, que se encontraba cerca, se sumó a la conversación. Los proyectos piloto en Gujarat, Punjab y Rajasthan serán fundamentales. Hemos aprendido mucho de Kerala, pero cada región presentará sus propios desafíos. Necesitamos asegurarnos de que la infraestructura esté lista antes de comenzar a expandirnos demasiado rápido. Rohan asintió. Exactamente. No podemos apresurarnos. Los agricultores necesitan ver resultados, pero también deben comprender que se trata de una inversión a largo plazo. Las nuevas razas no producirán resultados inmediatos, pero con el tiempo, los beneficios serán innegables. Hermeyer, que escuchó la conversación, se acercó y se unió al grupo. En Suiza, hemos visto que proyectos similares tardan en mostrar resultados. Pero cuando lo hacen, el impacto es duradero. La clave es mantener la paciencia y el compromiso. Rohan agradeció las palabras del embajador. Este proyecto no se trataba de soluciones rápidas ni de resultados llamativos. Se trataba de sentar unas bases que pudieran crecer con el tiempo, de construir una industria láctea que no solo satisficiera las necesidades de la India, sino que las superara. Rohan afirmó. Este proyecto no se trata solo de la producción de leche. Se trata de transformar la forma en que pensamos sobre la agricultura en la India. Estamos creando algo que perdurará, algo que permitirá a nuestros agricultores ser autosuficientes y tener éxito durante las próximas generaciones. El señor Meyer asintió pensativo. Nosotros también estamos comprometidos con esa visión. Suiza estará al lado de la India a medida que se desarrolle este proyecto. El éxito del proyecto lácteo indo-suizo será un éxito para ambas naciones. La reunión comenzó a llegar a su fin poco a poco y los funcionarios de ambos lados intercambiaron apretones de manos y felicitaciones una vez más. Capítulo 114. El monzón había golpeado duramente a Delhi este año, con lluvias torrenciales que azotaron la ciudad durante días. El cielo afuera de la oficina de Rohan estaba pesado y gris, pero dentro de la residencia del primer ministro, había una sensación de urgencia no causada por el clima. Con el proyecto indo-suizo Dairy firmado y trabajando para lograr nuevos objetivos y metas en las industrias lácteas, Rohan se encontró en otro dilema que no pensó que llegaría 10 años antes de lo debido. La cuestión de los tamiles indios en Sri Lanka. Esta cuestión había surgido con una intensidad que ya no podía ignorarse. Rohan estaba sentado en su escritorio, mirando la lluvia que caía por las ventanas. Los informes que tenía frente a él describían la situación con todo lujo de detalles. Cientos de miles de tamiles indios, traídos a Ceilán hace décadas por los británicos para trabajar en plantaciones de té y caucho, ahora eran apátridas. Con la independencia, Ceilán había comenzado a reconsiderar su lugar en el país y las tensiones estaban aumentando. El gobierno de Sri Lanka, encabezado por el primer ministro Dudley Senanayake, había estado bajo una creciente presión de la mayoría cingalesa para resolver el problema. Los tamiles indios se habían vuelto políticamente incómodos, demasiado numerosos para ignorarlos, pero no se los consideraba parte del tejido social del país. Los pedidos de repatriación a la India eran cada vez más fuertes y Rohan sabía que pronto su gobierno tendría que responder. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. K.P. Singh, el ministro de Asuntos Exteriores, entró en la habitación con un expediente que parecía demasiado grueso para su comodidad. Señor primer ministro, saludó K.P. mientras se sentaba frente a Rohan, hemos recibido la última comunicación de Ceilán. Parece que la situación se está agravando más rápido de lo que esperábamos. Rohan exhaló, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué están pidiendo, K.P.? K.P. Singh se ajustó las gafas y abrió el archivo. El gobierno del primer ministro Senanayake se enfrenta a un creciente malestar por parte de los nacionalistas cingaleses. Están presionando para que se resuelva rápidamente el problema tamil. Ceilán está sugiriendo la repatriación de la mayor parte de la población tamil india, más de 600.000 personas, a la India. Quieren conceder la ciudadanía a una pequeña parte, pero está claro que pretenden descargar sobre nosotros el resto del problema. Rohan se reclinó en su silla, frunciendo el ceño profundamente. Esa no es una solución, K.P.
Eso es simplemente trasladar la carga. Se trata de gente que ha vivido allí durante generaciones, gente que ha trabajado y construido su vida en Ceilán. No se les puede desarraigar y esperar que se adapten a un país que muchos de ellos nunca han visto. K.P. Singh asintió con expresión seria. Estoy de acuerdo. Repatriar a más de 500.000 de personas no solo es poco práctico, sino peligroso. No tenemos la infraestructura para absorberlos y, si no lo gestionamos correctamente, podríamos acabar con graves disturbios aquí en la India. Rohan tamborileó con los dedos sobre el escritorio, pensando en voz alta. Tenemos que abordar esto con cuidado. Senanayake está en una posición difícil. La mayoría cingalesa está presionando mucho, pero él sabe que Ceilán no puede permitirse las consecuencias económicas de perder tantos trabajadores. Los tamiles indios han sido la columna vertebral de su economía de plantación. Sin ellos, su sector agrícola podría colapsar. K.P. Singh enarcó una ceja. Entonces, ¿qué está sugiriendo, primer ministro? No podemos permitir que se desentiendan por completo del problema, pero tampoco podemos permitir que esto se convierta en una crisis total. Rohan se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia caía a cántaros. Necesitamos un compromiso. Algo que reconozca las preocupaciones legítimas de Ceilán, pero que no abandone a los tamiles indios. Tendremos que recuperar una parte de la población, sí, pero no sin un plan. Y a los que se queden en Ceilán debemos concederles la ciudadanía plena. K.P. Singh permaneció sentado en silencio durante un momento, pensando en las palabras de Rohan. ¿Una repatriación parcial? Rohan se dio la vuelta y asintió. Exactamente. Asumimos la responsabilidad por aquellos que realmente quieren regresar a la India, pero Ceilán debe comprometerse a integrar al resto. No pueden mantener los apátridas para siempre. Tendremos que calcular las cifras, por supuesto, pero no podemos limitarnos a trasladar la carga de un lado a otro. K.P. Singh tomó notas. ¿Y los que regresan? ¿Cómo gestionamos su reasentamiento? Rohan volvió a su escritorio y se sentó de nuevo con un suspiro. Esa es la parte complicada. Hemos visto lo que sucede cuando la gente se desplaza sin un plan. Esto conduce a la pobreza, el malestar y la inestabilidad social a largo plazo. Necesitamos integrarlos en nuestros esfuerzos nacionales de desarrollo. K.P. Singh parecía pensativo y asintió. El proyecto lácteo indo-suizo fue un modelo de este tipo de enfoque. Capacitamos a los agricultores, les dimos tierras, construimos infraestructura. Podríamos aplicar los mismos principios a los repatriados tamiles. El rostro de Rohan se iluminó levemente. Exactamente. Tenemos proyectos agrícolas en marcha en Tamil Nadu, Kerala, Gujarat y Punjab. Son regiones en las que ya hemos establecido infraestructuras. Si incorporamos a los repatriados a estos programas, les ofrecemos formación y tierras, podemos evitar los errores del pasado. K.P. Singh anotó algunas notas más. Necesitaremos la cooperación de los gobiernos estatales, pero creo que Tamil Nadu y Kerala estarán dispuestos a ayudar. Muchos de los repatriados tendrán vínculos con esas regiones. Rohan asintió. Sí, pero no podemos sobrecargar a un solo estado. Esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Tendremos que distribuir la responsabilidad entre varios estados para asegurarnos de que ninguna región se vea abrumada. K.P. Singh planteó un punto crítico. Primer ministro, también tendremos que gestionar la percepción pública. La gente va a ver esto como una afluencia de refugiados. Si no controlamos la narrativa, podría provocar una reacción violenta. El rostro de Rohan se puso serio de nuevo. Tienes razón. Tenemos que plantear esto como un esfuerzo de desarrollo nacional, no como una crisis de refugiados. Estas personas son trabajadores cualificados y, si los integramos adecuadamente, pueden contribuir a nuestros sectores agrícola e industrial. Esto no es caridad, es una inversión en nuestro futuro. K.P. Singh se sentó, con expresión pensativa. Creo que vamos por buen camino. ¿Pero qué pasa con las negociaciones con Senanayake? ¿Cómo abordamos esto? Rohan se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos sobre el escritorio. Tenemos que demostrarle que esta es la mejor opción para ambos países. Si Ceilán presiona demasiado para la repatriación, desestabilizará su propia economía. Pero si colaboran con nosotros, podemos encontrar una solución que beneficie a todos. K.P. Singh asintió con la cabeza. Comenzaré a redactar una propuesta basada en una repatriación parcial. Tendremos que reunirnos pronto con Senanayake para discutir los detalles, pero creo que podemos llegar a un acuerdo.
Rohan se recostó en su asiento, pensando ya en las negociaciones que seguirían. Lo llamaremos el Pacto Rohan-Senanayake. Esto tiene que ser más que un simple acuerdo sobre el papel. Necesitamos un plan claro para el futuro de esta gente, tanto de los que se quedan como de los que regresan. No importa lo que pase, debemos mantener nuestra postura firme y clara para todos los involucrados en esto. India está dispuesta a ayudar a Ceilán, pero si el pueblo tamil es perseguido, no nos quedaremos callados. K.P. Singh respondió. Le enviaré esto a Ceilán, pero no estoy seguro de si podemos involucrarnos en esto o si deberíamos involucrarnos en su política interna. Cape, la cuestión no es si quieres o no, en el momento en que estas personas comiencen a ser perseguidas, lo que estoy seguro de que ocurrirá, la gente en la India, especialmente los tamiles que tienen una conexión cercana con ellos, no se quedarán callados, así que en lugar de vernos obligados a tomar medidas, es mejor que nos preparemos para lo peor antes de que suceda. Rohan hizo una pausa y continuó. Esperemos que funcione. Hay mucho en juego y cualquier paso en falso que demos puede llevarnos a un lado al que no queremos ir, Khyber Pakhtunkhwa. Si no gestionamos esto correctamente, podría desestabilizar a ambos países. Ahora mismo solo quiero centrarme en el desarrollo. Durante los últimos años tuve que centrarme en los problemas en lugar del desarrollo. Lo único que pido son unos pocos años de paz. K.P. Singh se puso de pie y recogió los papeles que tenía delante. Comenzaré a trabajar en los detalles. Tendremos que reunirnos con el gabinete e informarles sobre la situación. Y tendremos que iniciar conversaciones con los gobiernos estatales sobre los planes de reasentamiento. Rohan asintió. Actuemos rápido. No tenemos mucho tiempo. Cuanto más se prolongue esto, más difícil será controlar el resultado. Cuando K.P. Singh salió de la oficina, Rohan se recostó en su silla y miró fijamente los informes que tenía frente a él. La cuestión tamil había estado pendiente durante años, pero ahora la presión estaba aumentando. Si no actúan pronto, podría estallar una crisis en toda regla. Pero Rohan creía que había una manera de convertir este desafío en una oportunidad. Afuera seguía lloviendo, pero dentro, la mente de Rohan ya estaba centrada en el futuro. Capítulo 115. En agosto de 1953, Nueva Delhi estaba bañada por la cálida luz del sol de una tarde de finales de verano. No era un día cualquiera. El primer ministro de Ceilán, Dudley Senanayake, y su ministro de Asuntos Exteriores, Sir John Kotelawala, llegaban a la India para mantener conversaciones de alto nivel que podrían determinar el futuro de miles de personas, en particular de los tamiles indios apátridas que viven en Ceilán, Sri Lanka. Mientras la caravana entraba por las grandes puertas de Rashtrapati Bhavan. Funcionarios, periodistas y diplomáticos se reunieron alrededor de la imponente residencia, esperando las históricas conversaciones. Las banderas de la India y de Ceilán ondeaban juntas a la entrada de la residencia, símbolo de las relaciones cordiales pero cada vez más tensas entre las dos naciones vecinas. Dentro, el primer ministro indio, Rohan, se preparaba para las delicadas negociaciones que se avecinaban. La cuestión tamil ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de ambos países. El gobierno de Ceilán, dirigido por Senanayake, estaba luchando por equilibrar las presiones internas de la mayoría cingalesa y al mismo tiempo afrontar la realidad de que los tamiles indios habían contribuido significativamente a la economía del país durante décadas. Mientras tanto, Rohan estaba pensando en la cuestión de cómo la India podría acoger una afluencia potencial de más de 500.000 de personas. Rohan se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo se acercaba la caravana. Ya están aquí, dijo en voz baja, volviéndose hacia K.P. Singh, el ministro de Asuntos Exteriores. K.P., siempre tranquilo y calculador, levantó la vista de las notas que estaba revisando. Va a ser una discusión difícil, señor. Ceilán está en una situación complicada, pero nosotros también. Este problema no va a desaparecer en un futuro próximo. Rohan asintió, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Lo sé, pero no podemos permitir que esto se salga de control. Si no encontramos una manera de cooperar, nuestros dos países podrían enfrentarse a un problema mucho mayor. Malestar social, desestabilización económica y una crisis humanitaria. K.P. miró el reloj. La bienvenida formal está prevista para dentro de 20 minutos. Tendremos la ceremonia tradicional y luego podremos empezar a prepararnos para las conversaciones reales. He informado a la delegación sobre la última postura de Ceilán, pero no espero que sea fácil.
Van a presionar para encontrar una solución que les funcione y tendremos que asegurarnos de que se protejan los intereses de la India. Cuando Cape terminó de hablar, alguien tocó a la puerta. Neeraj entró con una rápida actualización. La delegación de Ceilán acaba de llegar a la puerta. La recepción está preparada y la prensa ya está formada. Rohan exhaló, preparándose para la batalla diplomática que siempre era parte de reuniones de tan alto nivel. Vamos a conocerlos. El trío salió de la oficina y recorrió los grandes pasillos de Rashtrapati Bhavan. Afuera, una fila de soldados del ejército indio estaba firme, listos para presentar una guardia de honor. La caravana tailandesa se detuvo y, cuando se abrieron las puertas, salió el primer ministro Dudley Senanayake, seguido por Sir John Kotelawala y otros miembros clave de la delegación tailandesa. Una serie de obturadores de cámaras hicieron clic rápidamente mientras los dignatarios se saludaban y la prensa capturó el momento histórico. Rohan extendió su mano con una cálida sonrisa, a pesar de la tensión que había debajo de la superficie. Primer ministro Senanayake, bienvenido a la India. Es un placer tenerlo aquí. Senanayake, un hombre alto y de comportamiento sereno, estrechó la mano de Rohan con firmeza. Gracias, primer ministro. Es un honor estar aquí. Espero con interés nuestras conversaciones. Detrás de él, Sir John Kotelawala, siempre más animado que su colega, asintió y sonrió mientras estrechaba la mano de Cape Singh y Neeraj. Esperamos conversaciones fructíferas, señor primer ministro. Tenemos mucho que discutir. Rohan hizo un gesto hacia la fila de soldados que esperaban. ¿Vamos? Los dos líderes permanecieron uno al lado del otro mientras sonaban los himnos nacionales de la India y Ceilán, seguido de una inspección formal de las tropas. La Guardia de Honor, un sello distintivo de las relaciones diplomáticas, estaba impregnada de tradición, pero para Rohan, era simplemente el comienzo de una danza mucho más compleja. Una vez concluidas las formalidades, las delegaciones se trasladaron al interior de los grandes salones del Rashtrapati Bhavan, donde la atmósfera pasó de ceremonial a pragmática. Dentro de la sala de conferencias, los asistentes se apresuraron para asegurarse de que todo estuviera listo, los refrigerios dispuestos y las notas perfectamente ubicadas. Cuando entraron en la sala, Rohan y Senanayake tomaron sus asientos a la cabecera de la mesa, flanqueados por sus ministros y asesores clave. Del lado indio, Cape Singh y Neeraj se sentaron más cerca del primer ministro, mientras que Sir John Kotelawala y los diplomáticos de Ceilán imitaron el acuerdo. La sala quedó en silencio mientras ambas partes se preparaban para sumergirse en el meollo del asunto. Rohan, percibiendo la gravedad de la situación, inició la conversación. Primer ministro Senanayake, estamos reunidos aquí hoy para abordar una cuestión que no solo es profundamente política sino también profundamente humana. La población tamil de la India en Ceilán ha estado en el limbo durante demasiado tiempo. Se trata de personas que han contribuido al desarrollo de la economía de Ceilán, pero siguen siendo apátridas, sin un futuro claro. Senanayake asintió con gravedad. Primer ministro, tiene usted razón. La población tamil de la India ha sido una parte vital de la economía de plantación de Ceilán y reconocemos sus contribuciones. Pero también nos enfrentamos a un creciente malestar por parte de la mayoría cingalesa, que siente que la presencia de los tamiles de la India amenaza su dominio político y cultural. No podemos ignorar estas preocupaciones. Cape Singh se inclinó hacia adelante, con voz mesurada pero firme. Primer ministro, comprendemos las presiones internas a las que se enfrenta, pero no perdamos de vista el hecho de que estas personas han estado en Ceilán durante generaciones. Fueron traídos allí bajo el dominio británico y ahora han construido sus vidas en su país. No es tan sencillo como repatriarlos a la India. Sir John Kotelawala, que había estado observando en silencio, habló con un dejo de frustración. Ministro Singh, con el debido respeto, heredamos este problema de los británicos. La población tamil india nunca se integró plenamente en nuestra sociedad, y ahora los cingaleses exigen una solución. No se puede esperar que Ceilán conceda la ciudadanía a todo el mundo. Rohan asintió pensativamente, con la mirada fija en Senanayake. Primer ministro, lo que proponemos es un enfoque gradual. Estamos de acuerdo en que la repatriación puede ser necesaria para una parte de la población, pero no puede ser la única solución. Ceilán debe comprometerse a conceder la ciudadanía plena a quienes se han integrado plenamente en su sociedad, a quienes nacieron allí, a quienes tienen vínculos con la tierra. Senanayake frunció el ceño ligeramente, considerando las palabras de Rohan.
Estamos dispuestos a conceder la ciudadanía a una parte de la población tamil de la India, quizás entre 200.000 y 300.000, pero no podemos absorber a toda la comunidad. Los nacionalistas cingaleses lo verían como una traición y podría desestabilizar el país. Rohan intercambió una mirada con K.P. Singh antes de volver a hablar. Entendemos la dinámica interna de su gobierno, primer ministro, pero si presiona demasiado para lograr la repatriación, creará una crisis completamente nueva. La India no puede absorber a más de 500.000 personas sin una planificación adecuada. Necesitamos tiempo, recursos y coordinación con nuestros estados. Los repatriados necesitarán empleos, tierras y apoyo. Kotelawala no parecía convencido. ¿Y cómo propone manejar la logística de esto, primer ministro? Repatriar a más de 500.000 de personas no es una tarea fácil, e integrarlas nuevamente a la sociedad india será aún más difícil. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 116. K.P. Singh tenía preparada su respuesta. Tenemos un plan. La India ha estado modernizando sus sectores agrícola e industrial. Hay proyectos de desarrollo en marcha en Tamil Nadu, Gujarat y Punjab que pueden brindar oportunidades a los repatriados. Con la capacitación y el apoyo adecuados, pueden convertirse en una parte productiva de nuestra economía. Senanayake se reclinó en su silla, con una expresión de cauto optimismo. Un enfoque gradual puede funcionar, pero necesitaremos compromisos claros de la India. Este no puede ser un proceso abierto. Necesitamos un cronograma y garantías de que quienes sean repatriados serán reasentados adecuadamente. Rohan asintió. Estamos preparados para discutir esos detalles. Necesitaremos coordinarnos con nuestros gobiernos estatales, pero confío en que podamos encontrar una solución que funcione para ambos países. La sala quedó en silencio por un momento mientras ambas partes procesaban el acuerdo tentativo. El clima había pasado de la confrontación a la cooperación, pero todavía quedaban muchos obstáculos por superar. Rohan rompió el silencio y dijo con voz firme. Primer ministro Senanayake, no estamos aquí solo para negociar la repatriación de personas. Estamos aquí para garantizar que el futuro de estos tamiles indios, tanto si se quedan en Ceilán como si regresan a la India, esté asegurado. Tenemos una responsabilidad hacia ellos y creo que podemos encontrar una solución que respete su dignidad. Senanayake miró a Rohan a los ojos y su expresión se suavizó. Parecía percibir la sinceridad en las palabras de Rohan, reconociendo que ambos hombres estaban atrapados ante una elección que podría afectar a generaciones. Asintió lentamente, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Primer ministro Rohan, comenzó Senanayake, con voz tranquila pero resuelta, aprecio la humanidad con la que está abordando este asunto. También creo que nuestras dos naciones tienen una responsabilidad moral con estas personas. Pero, como usted ha dicho, la realidad es compleja. Debemos actuar con cuidado. El movimiento nacionalista cingalés está cobrando fuerza y considera a la población tamil de la India una amenaza para su futuro político. Si concedemos la ciudadanía a demasiados de ellos, podríamos enfrentarnos a disturbios internos que podrían desestabilizar a toda la región. Rohan lo comprendió muy bien. Él también tuvo que hacer frente a presiones en su país, tanto de quienes consideraban a los tamiles como parte de la gran familia de la India como de quienes temían la presión que semejante afluencia de personas supondría para los recursos y la infraestructura del país. Había mucho en juego para ambos lados. K.P. Singh, percibiendo el ligero cambio de tono, se inclinó hacia adelante y habló. Primer ministro Senanayake, la India no tiene ningún deseo de desestabilizar Ceilán ni de forzar una situación que conduzca a disturbios. Pero, como mencionó el señor, es fundamental adoptar un enfoque gradual y estructurado. Los tamiles indios que permanecen en Ceilán deben gozar de plenos derechos y ser reconocidos como parte de su nación. Para aquellos que serán repatriados, estamos preparados para apoyarlos, pero esto requerirá la cooperación entre nuestros gobiernos. Sir John Kotelawala miró a Senanayake antes de dirigirse a Rohan y K.P. Singh. Estamos abiertos a este enfoque gradual, pero necesitaremos garantías claras. El proceso de repatriación no puede prolongarse indefinidamente. Debe haber un cronograma. Ceilán no puede comprometerse a mantener a los tamiles indios en el limbo, esperando año tras año una resolución que nunca llega. Nuestros ciudadanos esperarán resultados, y rápidamente. Rohan asintió pensativamente. Entiendo sus preocupaciones, ministro de Asuntos Exteriores Kotelawala.
No podemos permitirnos que este asunto se prolongue más de lo necesario. Pero la realidad es que repatriar y reasentar a una población tan grande lleva tiempo. Tenemos que hacerlo con cuidado y necesitaremos la cooperación de los gobiernos estatales de toda la India. Si nos apresuramos, corremos el riesgo de crear problemas aún mayores. Desplazamientos, pobreza y malestar en la India. Estamos preparados para seguir adelante, pero necesitaremos el compromiso de Ceilán para garantizar que los tamiles indios que se queden atrás obtengan la ciudadanía plena. Senanayake escuchó atentamente, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa mientras pensaba en las implicaciones. Ceilán está dispuesto a conceder la ciudadanía a aquellos tamiles indios que estén profundamente integrados en nuestra sociedad, pero... dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. Este proceso no puede socavar el equilibrio político en Ceilán. La mayoría cingalesa tiene miedo de perder su posición de poder. Si vamos demasiado lejos, demasiado rápido, eso podría provocar protestas, incluso violencia. Debemos ser cuidadosos. Rohan entendió. Había visto de primera mano lo frágil que podía ser la paz cuando los grupos se sentían marginados o amenazados. Las preocupaciones del líder de Sri Lanka eran válidas, pero también lo eran las de la India. Tiene razón, primer ministro, dijo Rohan con cuidado. Ambos estamos lidiando con presiones internas, pero este es un momento en el que debemos encontrar un equilibrio entre pragmatismo y humanidad. Estamos hablando de personas, familias que han vivido toda su vida en Ceilán. Muchos de ellos lo consideran su hogar. Los que se quedan deben sentirse parte de su nación, no como extranjeros, no como residentes temporales, sino como ciudadanos con los mismos derechos. Senanayake asintió, sopesando claramente las palabras de Rohan. De acuerdo. Comenzaremos a trabajar en un plan para otorgar la ciudadanía a entre 300.000 y 400.000 tamiles indios. Pero para el resto, necesitaremos un cronograma firme de la India en relación con el proceso de repatriación. Si Ceilán va a dar ese paso, necesitamos garantías de que la India se hará responsable de quienes regresen. Rohan añadió. El proyecto de productos lácteos indo-suizos que hemos puesto en marcha recientemente nos ha demostrado el valor de una planificación y una integración adecuadas. Hemos proporcionado a los agricultores las herramientas, la formación y los recursos necesarios para triunfar, y podemos aplicar esos mismos principios aquí. Los tamiles indios que regresen se integrarán en nuestros sectores agrícola e industrial. Se les dará trabajo, educación y apoyo para garantizar que no se queden abandonados, pero necesitaremos la cooperación de Ceilán para asegurarnos de que este proceso sea humano y organizado. Senanayake miró a Kotelawala, luego volvió a Rohan y K.P. Singh. Creo que podemos avanzar sobre esta base, pero los detalles deberán resolverse con cuidado. Necesitaremos establecer un comité en ambos lados para supervisar la implementación de este acuerdo, uno que pueda asegurar que se cumpla el cronograma, que los retornados sean reasentados adecuadamente y que aquellos que permanezcan en Ceilán se integren sin problemas. Sir John Kotelawala tomó la palabra nuevamente, en un tono un poco más conciliador. Creo que estamos avanzando, primer ministro Rohan. Aún quedan detalles por resolver, pero este enfoque gradual parece la opción más viable. Necesitaremos informar a nuestros respectivos gabinetes, por supuesto, y habrá desafíos políticos de ambas partes. Pero si podemos presentar esto como un acuerdo justo y equilibrado, creo que podremos evitar las peores consecuencias. Rohan asintió. Nuestro objetivo es evitar la creación de nuevos problemas y resolver el actual. Se trata de garantizar un futuro para estas personas, ya sea que permanezcan en Ceilán o regresen a la India. Senanayake se reclinó y la tensión de sus hombros se alivió un poco. Tendremos que discutir el cronograma específico para la repatriación y tendré que consultar con mi gabinete sobre el plan de ciudadanía. Pero creo que tenemos el comienzo de un acuerdo viable. Rohan sonrió levemente. El peso de las negociaciones todavía era pesado, pero empezaba a desaparecer. Gracias, primer ministro Senanayake. Creo que estamos a punto de lograr algo que podría sentar un precedente positivo para ambos países. Se trata de algo más que de resolver un problema político, se trata de hacer lo correcto para la gente que ha estado atrapada en el medio durante demasiado tiempo. Senanayake se puso de pie, dando por concluida la discusión formal del día. Volvamos a reunirnos mañana para seguir trabajando en los detalles. Pero por ahora, creo que ambos podemos decir que hemos logrado un progreso significativo. Rohan también se puso de pie y estrechó con firmeza la mano de Senanayake. Estoy de acuerdo, primer ministro.
Hemos dado un primer paso importante. Ahora asegurémonos de que lo llevemos a cabo. Mientras las delegaciones salían de la sala, Rohan se volvió hacia K-Pessing con un destello de esperanza en los ojos. Todavía no hemos terminado, pero creo que lo estamos logrando. K.P. habló con cautela. Primer ministro, no hemos considerado una situación en la que esos tamiles no quieran abandonar su patria. Rohan permaneció en silencio por un rato y habló. Esa es una situación en la que ya he pensado, K.P., y aunque estamos aquí discutiendo todo esto, en el fondo sé que esto es lo único que va a pasar y cuando esto pase, no sé cómo afrontarlo. Capítulo 117. El gran salón de Rashtrapati Bhavan estaba lleno de una sensación de anticipación. Las banderas de la India y Ceilán ondeaban suavemente detrás de la larga mesa del frente, donde estaban sentados los primeros ministros Rohan y Dudley Senanayake, listos para hacer historia. Sobre la mesa, frente a ellos, estaba el pacto Rohan-Senanayake, el acuerdo que había resultado de meses de negociaciones. Fue un momento que cambiaría el futuro de miles de tamiles indios que habían vivido en Ceilán, Sri Lanka, durante generaciones, y ambos líderes sabían el peso de lo que estaban a punto de firmar. Rohan tomó el bolígrafo que tenía frente a él y sus dedos rozaron el frío metal. Hizo una breve pausa y miró fijamente al primer ministro Senanayake, quien asintió en silencio. Esto fue todo, el resultado final de interminables discusiones y compromisos. Mientras las cámaras destellan y los diplomáticos y funcionarios reunidos observan en silencio, Rohan se inclinó hacia adelante y firmó con su nombre. El suave roce de su pluma sobre el papel parecía resonar en la habitación. El pacto Rohan-Senanayake era ahora oficialmente una realidad. Senanayake siguió el ejemplo, con su firma audaz y deliberada. El acuerdo que había sido tan difícil de alcanzar, un acuerdo que repatriaría a más de 500.000 tamiles indios y otorgaría la ciudadanía a unos 300.000 que permanecerían en Ceilán, ahora estaba en marcha. Los aplausos corteses llenaron la sala y resonaron en los altos techos. Las cámaras siguieron disparando, capturando el momento para la historia. Rohan se puso de pie y extendió su mano hacia Senanayake. Los dos hombres se estrecharon la mano con firmeza, un gesto que significaba más que un mero acuerdo político. Se trataba de personas, de las vidas de familias, de trabajadores y de comunidades cuyo futuro estaba ahora ligado al éxito de este pacto. Cuando los aplausos terminaron, los funcionarios y diplomáticos en la sala comenzaron a moverse, preparándose para la recepción que seguiría. Pero Rohan permaneció quieto, todavía dubitativo aunque lleno de esperanza de que la obra llegara a ese punto, pero sabía que el verdadero desafío estaba por delante. Volviéndose hacia Senanayake, que estaba recogiendo sus papeles, Rohan preguntó en voz baja. ¿Hemos firmado el pacto? Sí. ¿Pero estarán de acuerdo con esto los habitantes de Ceilán, aquellos que han vivido en él durante generaciones? ¿Están preparados para lo que acabamos de decidir? Senanayake levantó la vista y su expresión era pensativa. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Permanecieron en la sala ahora en silencio mientras el resto de las delegaciones se dirigían hacia la recepción. K.P. Singh y Sir John Kotelawala se quedaron atrás, sintiendo que Rohan y Senanayake estaban a punto de tener una conversación privada sobre lo que realmente estaba en juego. La verdad es que nadie sabe cómo reaccionará la gente, comenzó Senanayake, caminando lentamente alrededor de la mesa. Los tamiles indios han estado en Ceilán durante generaciones. Para muchos de ellos, es el único hogar que han conocido. Pero ahora estamos pidiendo a más de 500.000 de ellos que lo dejen atrás y regresen a un país con el que tal vez no se sientan conectados. No es solo una decisión política, es algo personal para ellos. Rohan asintió, comprendiendo. Y luego están los que se quedarán atrás. Los nacionalistas cingaleses no les facilitarán la integración, ni siquiera con la ciudadanía. Muchos seguirán considerándolos extranjeros. K.P. Singh, que estaba cerca, se sumó a la conversación. Primer ministro, tiene razón. Hemos negociado los términos, pero ahora tenemos que ocuparnos del aspecto humano de esto. Repatriar a más de 500.000 personas va a ser difícil desde el punto de vista logístico, sí, pero también desde el punto de vista emocional. Muchas de estas personas nacieron en Ceilán y, aunque puedan tener ascendencia india, es posible que no se sientan indios en el fondo. Senanayake suspiró. Ceilán no es el país que era cuando esta gente llegó por primera vez. El clima político ha cambiado y la población cingalesa los ve como una amenaza a su dominio cultural y político.
Incluso con la ciudadanía que estamos otorgando a quienes se quedan, pasarán años, décadas, incluso, antes de que sean verdaderamente vistos como cingaleses. Rohan respiró profundamente y luego exhaló lentamente. Tenemos que mostrarles un camino a seguir. Tanto los que regresan a la India como los que se quedan en Ceilán deben saber que no se trata solo de política, sino de construir su futuro. Esa es la verdadera prueba que tenemos por delante. Hubo un breve momento de silencio entre los tres hombres. Rohan sabía que el éxito de este acuerdo dependía de algo más que las firmas. Dependía de que la gente aceptara los términos y siguiera adelante con sus vidas, algo mucho más complicado de lo que cualquier cláusula del pacto pudiera reflejar. Senanayake asintió con cansancio. No será fácil, pero con el enfoque adecuado, podemos superar esto. Los tamiles indios que se queden necesitarán garantías, no solo en el papel, sino en la práctica. Antes de que pudiera decirse nada más, Neeraj entró en la sala y se aclaró la garganta suavemente. Primer ministro, la conferencia de prensa está a punto de comenzar. Rohan se volvió hacia Senanayake y le ofreció una pequeña sonrisa. Vamos. Decenas de periodistas tanto de la India como de Ceilán, así como medios internacionales, se reunieron frente a los podios donde hablarían Rohan y Senanayake. La anticipación en el aire era palpable, con cámaras preparadas y cuadernos listos. Rohan y Senanayake se acercaron a los podios uno al lado del otro, con K.P. Singh y Sirjon Kotelawala detrás de ellos. Cuando dieron un paso adelante para dirigirse a los medios reunidos, las cámaras volvieron a destellar. Rohan fue el primero en hablar, su voz firme y tranquila a pesar del peso del momento. Hoy se celebra un momento importante en la relación entre la India y Ceilán. El pacto Rohan-Senanayake no es solo un acuerdo entre dos gobiernos, es un acuerdo para el pueblo. Este pacto proporcionará un camino claro para la comunidad tamil de la India, ofreciéndoles un futuro seguro y digno. Entendemos los desafíos que tenemos por delante, pero este pacto es el primer paso hacia la solución de un problema que ha afectado a miles de familias durante generaciones. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran antes de continuar. La India se compromete a garantizar que el proceso de repatriación sea humano, esté bien planificado y brinde apoyo a las personas involucradas. Quienes regresen a la India serán bien recibidos y se les brindarán las herramientas para reconstruir sus vidas. Y para aquellos que permanecen en Ceilán, confiamos en que el gobierno ceilanés garantizará que se integren como ciudadanos plenos, con todos los derechos y protecciones que ello conlleva. Rohan dio un paso atrás mientras los periodistas tomaban notas y murmuraban entre ellos. Senanayake subió al podio a continuación, con un tono lleno de esperanza. El acuerdo de hoy es el resultado de meses de duro trabajo, pero también de años de historia. La población tamil de la India ha contribuido enormemente a Ceilán y ahora les ofrecemos un futuro, ya sea en la India o aquí, en Ceilán. Para los que se queden, nos aseguraremos de que se integren plenamente en nuestra sociedad, pero llevará tiempo. Pedimos paciencia mientras tomamos las medidas necesarias para garantizar una transición sin problemas. La mirada de Senanayake recorrió a los periodistas reunidos, con ojos serios. Este acuerdo no resolverá todos los problemas de la noche a la mañana. Habrá dificultades, pero es un paso hacia una solución más estable y justa. El pueblo cingalés también debe comprender que la comunidad tamil de la India es parte de Ceilán y seguirá siéndolo. A quienes se van, les despedimos con respeto y gratitud por sus contribuciones. Cuando Senanayake terminó, una oleada de preguntas surgió de los periodistas allí reunidos. Rohan hizo un gesto para pedir silencio, indicando que la prensa tendría la oportunidad de hacer preguntas en breve. Pero antes de responder preguntas, Rohan habló una vez más. Somos conscientes de que el camino que tenemos por delante no será fácil, afirmó. Habrá resistencia y habrá desafíos, pero creo que juntos, la India y Ceilán han sentado las bases para una solución pacífica y justa de esta cuestión. Nuestro pueblo, los afectados por este pacto, no merecen menos. A continuación se abrió el turno de preguntas. Los periodistas hicieron preguntas sobre los detalles del pacto, la logística del proceso de repatriación y el impacto a largo plazo en ambos países. Rohan y Senanayake respondieron con paciencia, explicando la complicación del acuerdo y reafirmando su compromiso de llevarlo a cabo. Al finalizar la conferencia de prensa, la delegación de Sri Lanka se apresuró a regresar a su país porque allí se librará una nueva batalla política debido a este pacto. Después de todo lo que lo dejó exhausto, Rohan se sentó en su oficina.
El pacto se había firmado, la conferencia de prensa se había desarrollado sin problemas y se habían dado los primeros pasos. Pero Rohan sabía que el trabajo más duro estaba por venir. La verdadera prueba sería cómo ambos países implementarían el pacto. Cómo gestionaron la logística, las emociones y la vida de las personas afectadas. Las firmas en el papel fueron solo el comienzo. Aunque otros quizás no lo entiendan, ¿cómo puede ser que quien es de 2024 no sepa el futuro de este problema? Y lo peor es que incluso él, con conocimiento de tantas cosas, no tiene ninguna solución para esto. Su única esperanza en este momento es este pacto que llegó 10 años antes de la historia original y que le da más tiempo para prepararse. La India es hoy una potencia nuclear y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que si repite la historia de Sri Lanka, las consecuencias serán más graves. Capítulo 118. El sol se ocultaba detrás de las colinas de Ceilán, proyectando largas sombras sobre las plantaciones de té y los pueblos que vivían en el paisaje. Pero la belleza de la velada hizo poco para calmar la tensión creciente que, si no se controla con cuidado, pronto se tragará a todo el país. La noticia del pacto Rohan-Senana que se había difundido rápida y ampliamente y, aunque algunos esperaban que aportara claridad, solo había profundizado la división. Las expectativas de los cingaleses y tamiles no se cumplieron. Por una vez, ambos coincidieron en que este pacto no era justo, aunque por diferentes motivos. Para los tamiles indios que habían trabajado estas tierras durante generaciones, el pacto parecía una traición. Pero para los nacionalistas cingaleses, eso no era suficiente. Necesitaban un pacto que eliminara hasta los últimos rastros de tamilismo del país. Para ellos, la promesa de ciudadanía para 300.000 tamiles indios parecía una amenaza a su cultura, su política y su forma de vida. En la ciudad de Kandy, un pequeño pero ruidoso grupo de manifestantes cingaleses se había reunido en la plaza del pueblo. Sostenían pancartas que decían no más tamiles indios. Y Ceilán es para los cingaleses. Sus voces resonaron por las calles y la ira se desbordó mientras gritaban consignas que llenaban el aire de la noche. Mainda, un comerciante local que había vivido en Kandy toda su vida, estaba de pie al borde de la multitud, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era un hombre tranquilo por naturaleza, pero hoy estaba allí para hacer oír su voz. Se volvió hacia su amigo Kamal, que estaba de pie junto a él, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Les están dando la ciudadanía, Kamal. Ciudadanía, dijo Mainda con la voz cargada de frustración. Hemos luchado durante años para que Ceilán siga siendo un lugar para los cingaleses, y ahora van a dejar que se queden. ¿Acaso el gobierno está escuchando nuestras voces? Esto no es lo que pedimos. Kamal, un maestro de escuela que siempre había sido más cauto en sus opiniones, asintió lentamente. Es cierto, Mainda. ¿Pero qué podemos hacer? El gobierno firmó el pacto. El primer ministro ya lo aceptó. Mainda apretó los puños y su frustración aumentó una y otra vez. ¿Y qué pasará después, Primero serán 300.000. Después serán más. Empezarán a exigir poder político, más derechos. Se apoderarán de nuestros trabajos, de nuestras tierras. Y nos quedaremos sin nada. Pronto todo les será arrebatado, y nosotros, nuestros hijos, pronto no tendremos nada para nosotros. Kamal suspiró y frunció el ceño con preocupación. No creo que sea tan sencillo, Mainda. Estas personas también han vivido aquí durante generaciones. Son parte de este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Expulsarlos a todos? Es importante que nos demos cuenta de que, después de todo, son humanos. ¿A dónde irán? Los ojos de Mainda brillaron de ira. Son humanos, pero no son de este país. Tal vez deberíamos expulsarlos de este país. No son ceilandeses, Kamal. Siempre han sido extranjeros y seguirán siendo así. Y ahora el gobierno les está entregando nuestro país en bandeja de plata. La multitud siguió aumentando y los cánticos se hicieron más fuertes. Mainda podía sentir la ira creciendo dentro de él, la sensación de que algo se estaba escapando, algo que había sido suyo durante siglos. Nunca había sido un hombre político, pero esto lo sentía personal. Kamal puso una mano sobre el hombro de su amigo. Tenemos que tener cuidado, Mainda. La violencia no resolverá nada. Estas tensiones, han estado ahí durante años, pero destruirán este país si no tenemos cuidado. Mainda se apartó, su frustración no disminuía. Cuidado. ¿Cuánto tiempo hemos sido cuidadosos, Kamal?
¿Cuánto tiempo hemos estado sentados y observando cómo se llevaban cada vez más de lo que es nuestro? No podemos quedarnos callados para siempre. Kamal frunció el ceño, sintiendo la profundidad de la ira de su amigo. Sabía que Mainda no era el único que pensaba así. En todo Ceilán había muchos cingaleses que creían que la comunidad tamil india era una amenaza para su identidad nacional, su cultura. Y aunque Kamal no estaba de acuerdo con la extremada postura de los demás, comprendía el miedo. Lo había oído en las conversaciones en la escuela y en las charlas tranquilas en el templo. Había una creciente sensación de que había que ceder en algo y pronto. Mientras tanto, en lo profundo de las tierras altas centrales, las comunidades tamiles de la India se enfrentaban a su propia crisis. La noticia del pacto había traído poco consuelo, y ahora, el miedo se estaba extendiendo. Algunos susurraban que los obligarían a subir a barcos y los enviarían a un país que nunca habían conocido. Otros creían que se quedarían sin nada, abandonados tanto por Ceilán como por la India. Ravi, que había pasado su vida trabajando en los campos de té, caminaba de un lado a otro frente a su casa. Su frustración aumentaba mientras hablaba con un pequeño grupo de vecinos. Su esposa, Lakshmi, lo observaba desde la puerta, con el corazón pesado por la preocupación. Esperan que nos vayamos, dijo Ravi, con voz lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la pequeña reunión. Que abandonemos el único hogar que hemos conocido. ¿Y para qué? ¿La India? ¿Un lugar que nunca hemos visto? Vikram, un hombre mayor que había vivido en el pueblo desde su infancia, sacudió la cabeza. Nunca se han preocupado por nosotros. Ni el gobierno de Ceilán ni los cingaleses. Y ahora hasta la India piensa que puede aceptarnos de vuelta, como si fuéramos una carga que hay que pasar de mano en mano. Nuestras voces necesitan ser escuchadas. Lakshmi dio un paso adelante, su voz más tranquila pero llena de dolor. Nací aquí. Mis padres nacieron aquí. ¿Y ahora dicen que tenemos que irnos? ¿Qué clase de vida tendremos en la India? No conocemos esa tierra. No conocemos a esa gente. Incluso si fuéramos allí, seguiríamos siendo extranjeros. El grupo permaneció en silencio por un momento. No había respuestas fáciles. El pacto había prometido un futuro, pero ese futuro parecía lejano e incierto. Para los tamiles indios, parecía una elección forzada entre dos opciones imposibles. Dejar atrás todo lo que habían construido en Ceilán o quedarse y correr el riesgo de ser ciudadanos de segunda clase, vistos siempre como forasteros. Ravi volvió a sacudir la cabeza, su frustración era evidente. No podemos irnos. Hemos construido nuestras vidas aquí. Mi padre trabajó en estos campos, y su padre antes que él. No pueden echarnos así como así. Lakshmi miró a su marido con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si lo hacen, Ravi? ¿Y si nos obligan? Ravi apretó la mandíbula y el peso de la pregunta quedó flotando en el aire. Luego lucharemos. Nos quedaremos. Esta tierra también es nuestra. En Colombo, las protestas habían llegado a su punto álgido. Las multitudes llenaron las calles, ondeando banderas y coreando consignas, tanto a favor como en contra del pacto. Por un lado, activistas tamiles indios como Anand encabezaron marchas para exigir su derecho a quedarse, mientras que por el otro, los nacionalistas cingaleses se reunieron, insistiendo en que el pacto no era suficiente. Querían repatriar hasta el último tamil indio, no solo 500.000. Anand se paró frente a una multitud cada vez mayor, su voz llena de desafío mientras se dirigía a ellos. Este es nuestro hogar. Nacimos aquí, trabajamos aquí y pertenecemos aquí. Ningún pacto puede quitarnos eso. La multitud rugió en señal de acuerdo y sus voces resonaron por las estrechas calles de Colombo. Pero a pocas cuadras de distancia, se estaba reuniendo una multitud diferente. Nacionalistas cingaleses, frustrados y enojados, se habían reunido y sus cánticos eran igual de fuertes y apasionados. Un joven cingalés llamado Nimal estaba al frente del grupo, con el rostro enrojecido por la ira. Se están apoderando de nuestro país. El gobierno nos está vendiendo, dándoles la ciudadanía como si nada. Tenemos que tomar posición. Los cánticos de ambos lados se hicieron más fuertes y la tensión en el aire se espesaba con cada minuto que pasaba. Había una sensación de que algo peligroso se estaba gestando, de que esta frágil paz podía romperse en cualquier momento. De regreso a Kandy, Mainda regresó a casa después de la protesta, con el corazón todavía palpitando de frustración.
Su esposa, Sita, lo recibió en la puerta con los ojos llenos de preocupación. ¿Fuiste a la protesta, no? Mainda asintió con expresión sombría. Tenía que hacerlo, Sita. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro país. Sita suspiró y sacudió la cabeza. No es así, Mainda. No podemos resolver esto con ira. Tú lo sabes. Mainda apretó la mandíbula y alzó la voz. ¿Qué otra opción tenemos? Les están dando nuestra tierra, nuestros trabajos. Los están convirtiendo en ciudadanos. Sita extendió la mano y la colocó sobre su brazo. Pero ellos también han vivido aquí. No son forasteros. Han estado aquí durante generaciones, igual que nosotros. Mainda se apartó, lleno de frustración. No son como nosotros, Sita. Y si no hacemos algo, nos quitarán todo lo que tenemos. Los ojos de Sita se llenaron de tristeza mientras observaba a su marido. Ella había visto cómo esta ira crecía en él a lo largo de los años, alimentada por las divisiones que habían plagado su país. Pero temía que esta ira, si no se controlaba, solo conduciría a más dolor. Capítulo 119. La crisis en Ceilán se estaba gestando y se encaminaba hacia una dirección que Rohan conocía muy bien. Sabía que pronto estallaría una guerra civil, pero el mundo siempre ha estado en un ciclo de movimiento constante con amenazas en constante evolución. Es por eso que mientras mantiene su mirada puesta en ese tema, está trabajando en algo más poderoso. En su mundo anterior, Rohan siempre estuvo insatisfecho con el enfoque pasivo del gobierno indio ante las amenazas. Pero ahora que tiene la oportunidad y el conocimiento del futuro en 1953, se asegurará de que nadie vuelva a dejar a la India atrás. Rohan estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba de su oficina, con la mirada recorriendo los rostros de sus asesores y líderes más confiables. A su alrededor se reunieron no solo sus confidentes más cercanos, sino también las figuras clave del panorama de seguridad de la India. K.N. Menon, el ministro del Interior. Rao, el jefe de R.I.A.U. Agma, el director de IP. K.P. Singh, el ministro de Asuntos Exteriores. Y Neeraj, el asesor personal de Rohan. Cada uno de estos hombres había desempeñado un papel vital en la configuración del aparato de defensa e inteligencia del país. Pero hoy estaban allí para discutir algo aún más significativo: la creación de una fuerza especializada para proteger el sector industrial de la India, en rápido crecimiento. Rohan ya había sentado las bases en su mente, aprovechando su conocimiento del futuro. Sabía exactamente lo que necesitaba la nación, pero convencer a los demás requeriría una explicación cuidadosa. Se inclinó hacia adelante, rompiendo el silencio. Señores, sé que todos ustedes están cansados de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero tenemos un deber con esta nación que es protegerla para siempre. Con NSG hemos dado un paso hacia el futuro, pero ahora es el momento de hacer algo más. Tras una pausa, Rohan miró a su alrededor y continuó. La India está creciendo. Nuestras industrias, plantas de energía, aeropuertos y refinerías son el corazón de nuestra economía y son vulnerables. No podemos permitirnos protegerlas solo con el ejército o la policía local. Necesitamos algo más dedicado. Por eso propongo la creación de la Fuerza Central de Seguridad Industrial, o CISF. K.N. Menon, el ministro del Interior, se sentó un poco más erguido y entrecerró un poco los ojos. ¿Una fuerza especializada? ¿En qué se diferenciará de las unidades paramilitares que ya tenemos, señor? Rohan miró a Menon. Si no dejaba clara su postura, la idea podría verse frenada por la resistencia burocrática. La policía y las fuerzas paramilitares están sobrecargadas. Su objetivo es mantener la ley y el orden, y nuestras fuerzas armadas se preocupan por las amenazas externas. Pero estos sitios industriales, nuestras centrales eléctricas, fábricas de acero y puertos, están expuestos al sabotaje, al terrorismo e incluso a disturbios internos. La CISF se centraría exclusivamente en proteger la infraestructura crítica. Neeraj, sentado en el otro extremo de la mesa, agregó. Si perdemos alguna de estas instalaciones clave, no será solo una violación de seguridad, sino que podría paralizar toda la economía. Rao, el jefe de R.I.A.U., se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero seria. En el pasado hemos visto intentos de sabotaje, señor primer ministro, desde operaciones de inteligencia extranjeras hasta grupos insurgentes. Ha habido investigaciones en nuestras refinerías de petróleo e incluso algunos incidentes cerca de plantas de energía nuclear.
Esto se está convirtiendo en una amenaza real. Agma, el jefe de Lee, asintió con la cabeza. Nuestra inteligencia interna muestra riesgos similares. Hemos interceptado comunicaciones de grupos que planean atacar nuestra columna vertebral industrial. La policía y el ejército no están equipados para lidiar con amenazas como estas de manera continua. Están demasiado dispersos y, a menudo, llegan demasiado tarde para responder. Rohan tomó el archivo que tenía frente a él y le entregó una copia a cada hombre. Aquí he esbozado la estructura y el alcance de la CISF. No se trata de una fuerza de seguridad más, sino de una organización de varios niveles, diseñada para ocuparse de todo, desde la seguridad física hasta la gestión de desastres e incluso el intercambio de información. K.P. Singh, el ministro de Asuntos Exteriores, hojeó el expediente y enarcó una ceja. Ya has delineado la jerarquía, señaló. Veo que hay un plan para sectores y zonas. ¿Cómo imagina que funcionará? Rohan se reclinó en su silla y explicó con precisión. Dividiremos el CISF en sectores geográficos. Norte, sur, este, oeste y noreste. Cada uno de estos sectores estará supervisado por un inspector general. Estos inspectores generales informarán directamente al director general del CISF, quien a su vez informará al Ministerio del Interior. La idea es tener capas de comando para que ninguna instalación crítica quede sin protección. Menon asintió lentamente, comprendiendo. Es una estructura inteligente, pero me preocupa la logística. ¿Cómo reclutaremos al personal necesario para ocupar estos puestos? Y, lo que es más importante, ¿cómo los capacitaremos? Rohan sonrió. Había previsto esta pregunta. Reclutaremos a veteranos de las fuerzas militares y policiales para formar el núcleo de la CISF. Estas personas ya tienen la disciplina y la experiencia que necesitamos. Pero su entrenamiento no terminará ahí. Estableceremos academias de entrenamiento especializadas. La Academia Nacional de Seguridad Industrial de Hyderabad será nuestro principal centro de formación avanzada. Los reclutas aprenderán no solo combate básico, sino también protocolos de seguridad industrial, gestión de desastres y técnicas antiterroristas. Agma, que había estado estudiando el archivo en silencio, tomó la palabra. Veo que han incluido un escuadrón de bomberos como parte de la estructura. Es una decisión inteligente, teniendo en cuenta el riesgo de accidentes industriales. Los incendios y las explosiones son una amenaza para nuestra infraestructura tan grande como el sabotaje. Rohan asintió. Exactamente. Necesitaremos alrededor de 5.000 personas capacitadas en seguridad contra incendios, destinadas a lugares clave como refinerías de petróleo, plantas siderúrgicas y fábricas químicas. No podemos depender únicamente de los departamentos de bomberos locales. Nuestro personal deberá saber cómo manejar desastres a escala industrial. Rao se inclinó hacia adelante. Has mencionado el intercambio de información. ¿Hasta qué punto trabajará la CISF con R.I.A.U. y el I? Muy de cerca, respondió Rohan con voz firme. La CISF necesitará inteligencia en tiempo real para prevenir sabotajes y ataques terroristas. Sus equipos desempeñarán un papel crucial. La CISF tendrá una división de inteligencia que se comunicará con ambas agencias para estar a la vanguardia de cualquier amenaza emergente. No podemos permitirnos ser reactivos, debemos ser proactivos. Neeraj levantó la vista de su expediente con una expresión preocupada en su rostro. ¿Y qué pasa con la coordinación con las fuerzas de seguridad locales? Podría haber problemas con la jurisdicción. Rohan hizo un gesto con la mano para restarle importancia a la preocupación. La CISF trabajará junto con la policía local, pero en caso de crisis, tendrán autoridad absoluta sobre el terreno. Esto evitará demoras en la toma de decisiones. El tiempo es crítico en situaciones como incendios, amenazas terroristas o accidentes industriales. Si la CISF está sobre el terreno, tendrán el mando. Menon se rascó la barbilla, claramente impresionado pero aún cauteloso. Es ambicioso, señor. Está hablando de construir una fuerza completamente nueva desde cero. ¿Cuánto tiempo cree que llevará esto? Teniendo en cuenta que acabamos de establecer el NSG. Comenzaremos con poco, dijo Rohan. La fuerza inicial estará compuesta por unos 3.000 hombres y nos centraremos primero en nuestra infraestructura más crítica. Aeropuertos, plantas de energía y refinerías. En los próximos años, ampliaremos nuestra presencia. El objetivo a largo plazo es contar con más de 100.000 efectivos. Para entonces, estaremos cubriendo puertos, plantas de acero y centros de telecomunicaciones. K.P. Singh levantó la vista, con expresión seria.
Primer ministro, esto podría cambiar la forma en que abordamos la seguridad nacional. Pero necesitaremos algo más que la cooperación interna. El sector privado también tendrá que participar. ¿Vamos a obligar a las industrias a aceptar la seguridad del gobierno? Rohan negó con la cabeza. No, Cape. El CISF se ofrecerá como un servicio, especialmente a las industrias privadas. Tendrán la opción de contratar al CISF para sus necesidades de seguridad. Haremos modificaciones a la ley del CISF, permitiéndoles proporcionar servicios de consultoría. De esta manera, incluso las empresas privadas se beneficiarán de la seguridad a nivel gubernamental. Menon se reclinó en su silla, claramente pensando en la idea. Así que no estamos simplemente creando una fuerza de seguridad, estamos creando una industria de seguridad. Si el sector privado ve a la CISF como un activo valioso, pagará para proteger sus activos, y eso ayudará a sostener la fuerza. Exactamente, dijo Rohan asintiendo con satisfacción. Es una inversión a largo plazo en la seguridad y el futuro económico de nuestro país. A medida que India crezca, también lo harán las amenazas a nuestra infraestructura crítica. Tenemos que estar preparados. Rao y Alma intercambiaron una mirada, ambos claramente convencidos. Nuestros equipos de inteligencia respaldarán esto, primer ministro, dijo Rao. Pero tendremos que coordinarnos estrechamente, especialmente a medida que el CISF se expande a industrias más vulnerables. Rohan se puso de pie, sintiendo que la discusión estaba llegando a su fin. Esta fuerza, dijo Rohan en voz baja pero con firmeza, será nuestro escudo. No se trata solo de proteger la infraestructura, se trata de proteger el futuro mismo de esta nación. No podemos permitir que nuestras industrias se conviertan en objetivos. La sala quedó en silencio por un momento, mientras el peso de la conversación se apoderaba de todos. Finalmente, Menon asintió, rompiendo el silencio. Tiene todo mi apoyo, primer ministro. Sigamos adelante. El resto de la habitación se hizo eco de su sentimiento, y Rohan sintió una sensación de tranquila satisfacción. Puede que lleve algún tiempo, pero tarde o temprano la India se convertirá en uno de los primeros países en establecer instituciones muy útiles y poderosas. La India ya no permanecerá pasiva. Capítulo 120. Rohan estaba sentado en su escritorio, con un pesado expediente frente a él, lleno de papeles que darían forma a la infraestructura de seguridad de la India durante las próximas décadas. Al otro lado de la mesa, K.N. Menon, el ministro del Interior, hojeaba el documento, examinando cuidadosamente cada palabra. El borrador de la ley CISF de 1953 había sido la prioridad de Rohan durante meses y hoy, la pieza final de ese trabajo estaba tomando forma. Rao, el jefe de R-Yau, estaba sentado con los brazos cruzados, sumido en sus pensamientos. A su lado, Agma, el director del I, y K.P. Singh, el ministro de Asuntos Exteriores, esperaban en silencio mientras Menon leía el texto legal. Neeraj estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Después de lo que parecieron horas, Menon finalmente levantó la vista del borrador. Frunció el ceño, pero había un destello de respeto en sus ojos. Es sólido, dijo simplemente. Pero hay algunos detalles que tendremos que pulir antes de poder sacar esto adelante. Rohan se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el escritorio, y su tono era firme pero firme. No tenemos tiempo para demoras, Menon. Menon suspiró, comprendiendo la urgencia. Estoy de acuerdo. Esta ley otorgará a la CISF una enorme cantidad de autoridad. Estamos hablando de una fuerza paramilitar con jurisdicción sobre industrias vitales. Eso es mucho poder, señor. El Parlamento tendrá que ver la justificación, especialmente considerando el grado de control que les estamos otorgando sobre las industrias civiles. Rohan asintió. Y lo verán. Hay demasiado en juego como para que dejemos expuestas a estas industrias. No se trata solo de seguridad, se trata del futuro de nuestra economía. Si tan solo una refinería o una planta de energía se ve comprometida, podría devastar nuestra infraestructura. Neeraj, que seguía mirando por la ventana, habló sin darse la vuelta. La clave será presentarlo no como una extralimitación del gobierno, sino como una protección esencial. Tendremos que demostrar que esta fuerza está diseñada para actuar como un escudo, no como un brazo opresor del Estado. Rohan asintió, apreciando la perspicacia de Neeraj. Así es exactamente como lo presentaremos.
Tomó el borrador de la ley CISF de 1953 y comenzó a leer en voz alta las disposiciones clave, mientras su equipo escuchaba atentamente. Proyecto de Ley de la Fuerza Central de Seguridad Industrial de 1953. Sección 1. Título breve, extensión y comienzo. 1. La presente ley podrá denominarse Ley de la Fuerza Central de Seguridad Industrial de 1953. 2. Se extiende a toda la India, incluidos los territorios controlados por la Unión de la India. 3. Entrará en vigor en la fecha que el Gobierno Central determine mediante notificación en el Diario Oficial. Sección 2. Definiciones. En la presente ley, a menos que el contexto exija otra cosa. A instalación industrial se refiere a cualquier instalación de infraestructura crítica para los intereses nacionales, incluyendo, entre otras, centrales eléctricas, refinerías de petróleo, plantas de acero, aeropuertos y puertos. B. Fuerza Central de Seguridad Industrial CISF, significa la fuerza paramilitar establecida bajo esta ley para la seguridad y protección de las instalaciones e infraestructura industriales. C. Inspector General significa el funcionario designado para dirigir un sector o zona del CISF. D. Director General significa el jefe de toda la fuerza de la CISF, designado por el Gobierno Central. Sección 3. Constitución de la Fuerza Central de Seguridad Industrial. 1. El Gobierno Central constituirá y mantendrá una fuerza que se denominará Fuerza Central de Seguridad Industrial para la mejor protección y seguridad de las instalaciones industriales, la infraestructura y cualesquiera otros locales que prescriba el Gobierno Central. 2. La CISF estará integrada por el número de oficiales y personal que determine el Gobierno Central en cada momento, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de las instalaciones industriales y estratégicas. 3. El CISF se organizará en divisiones basadas en sectores: norte, sur, este, oeste, noreste y sector aeroportuario, cada uno encabezado por un inspector general. Sección 4. Control y supervisión. 1. El CISF estará bajo el control administrativo del Ministerio del Interior, Gobierno de la India. 2. El director general de la CISF reportará directamente al Ministerio del Interior y será responsable del mando general, la supervisión y el funcionamiento de la fuerza. Sección 5. Poderes de la fuerza. 1. Los miembros de la CISF, mientras desempeñan sus funciones bajo esta ley, tendrán todos los poderes, privilegios y protección de un oficial de policía bajo cualquier ley vigente. 2. La CISF tendrá la autoridad de tomar medidas para asegurar las instalaciones industriales, gestionar incidentes de seguridad interna, prevenir sabotajes y tomar las acciones necesarias para neutralizar amenazas a dichas instalaciones. 3. La fuerza estará facultada para realizar inspecciones, establecer vigilancia y responder a incidentes de seguridad en cualquier instalación industrial o de infraestructura designada por el Gobierno Central. Sección 6. Capacitación y reclutamiento. 1. El Gobierno Central establecerá centros de capacitación, incluida la Academia Nacional de Seguridad Industrial, NISA, en Hyderabad, con el propósito de reclutar y capacitar a oficiales y personal para la CISF. 2. La CISF priorizará el reclutamiento de veteranos de las fuerzas militares y policiales, quienes recibirán capacitación adicional adaptada a la seguridad industrial, la seguridad contra incendios y las operaciones antiterroristas. Sección 7. Colaboración con otras agencias. 1. El CISF trabajará en estrecha coordinación con el Departamento de Investigación y Análisis, RIAU, la Oficina de Inteligencia, y las fuerzas del orden locales para proteger las instalaciones y compartir inteligencia sobre amenazas potenciales. 2. El CISF tendrá la autoridad para establecer vínculos con las industrias privadas que opten por contratar la fuerza para servicios de consultoría, ampliando así el alcance del CISF a los sectores no gubernamentales según lo considere necesario el Gobierno Central. Sección 8. Disposiciones especiales para la gestión de incendios y desastres. 1. La CISF mantendrá un escuadrón de bomberos compuesto por personal capacitado específicamente asignado para gestionar y mitigar accidentes industriales, incendios y otros peligros que representen una amenaza para la infraestructura nacional. 2. El escuadrón de bomberos estará estacionado en instalaciones industriales críticas, incluidas refinerías, puertos y plantas de acero, para proporcionar una respuesta rápida en caso de incendio u otros desastres. Sección 9. Delitos y sanciones. 1. Cualquier acto de obstrucción, sabotaje o violencia contra un miembro de la CISF en el desempeño de sus funciones bajo esta ley será castigado por la ley como un delito penal, sujeto a prisión y multas según lo determinen las leyes existentes.
2. Los delitos que impliquen sabotaje o intento de sabotaje de una instalación industrial bajo la protección del CISF se considerarán actos de terrorismo y se perseguirán conforme a las leyes antiterroristas pertinentes. Sección 10. Servicios de consultoría. 1. El CISF ofrecerá servicios de consultoría a organizaciones del sector público y privado en materia de seguridad industrial, seguridad contra incendios y preparación para desastres. 2. Dichos servicios se prestarán en los términos y condiciones que determine el gobierno central, y el CISF podrá cobrar honorarios por su trabajo de consultoría como un medio de ampliar su experiencia más allá de las instalaciones gubernamentales. Rohan hizo una pausa después de leer el borrador. Fue una ley integral, diseñada no solo para crear una fuerza de seguridad sino para establecer un marco que salvaguardara el corazón de la economía de la India. Fin del capítulo 120.